Bueno, hola a todos. Vamos con los contenidos exclusivos de este mes, de la parte del TREVEP, lo que sería el test. Tenemos 6 preguntas y yo creo que, bueno, bastante interesantes porque tocamos un poquito todos los palos, como quien dice. Vale, de hecho la primera es básica y, bueno, aprovecho para comentaros algún otro detalle, pero esta primera es de mínimo imprescindible de cosas que tenemos que manejar de esta norma. Nos preguntan sobre las modalidades de excedencia de los funcionarios de carreras que tenemos recogidos en el TREVEP. Bueno, Estatuto Básico del Empleado Público, texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Los tipos de excedencias. Entonces os digo que es básica porque el tema de las excedencias tenemos que manejarlo muy bien, porque hay un mogollón de preguntas sobre las excedencias, pero como mínimo tenemos que saber cuáles son. Lo ideal es sabernos el régimen jurídico, que además todas tienen sus matices, en unas, bueno, unas duraciones, otras, unos requisitos, otros. O sea, lo ideal es saberse todo. O sea, como siempre, obviamente, lo ideal cuanto más sepamos mejor. Pero en el caso concreto de las excedencias merece la pena hacer el esfuerzo de aprendérnoslas bien. Pero como mínimo hay que saber las que tienes. O sea, las que se contemplan en el TREVEP. ¿Vale? Porque las preguntas fáciles van orientadas justo a una de este perfil que tenemos aquí, que tengamos que saber mínimo qué excedencias hay. Que luego lo dicho, lo ideal es sabernos el régimen jurídico, saber pues, los requisitos para acceder a una, para acceder a otra, las condiciones, régimen jurídico, eso es lo ideal. Pero como mínimo saber las que son. Y aquí en esta en concreto juegan con un detallito de literalidad. La correcta es B de Barcelona. Las excedencias que hay son voluntaria por interés particular, voluntaria por agrupación familiar, excedencia por cuidado de familiares, excedencia por razón de violencia de género y excedencia por razón de violencia terrorista. Vale, esas son las que se contemplan en el TREP. Ahora os hago algún pequeño matiz. Claro, si os fijáis en la B de Barcelona, o sea, en la C de Cáceres, perdón, es casi igual, excedencia voluntaria por interés particular, igual, excedencia voluntaria por interés por agrupación familiar, perdón, igual, excedencia por cuidado de familiares, igual, excedencia por razón de violencia machista y excedencia por razón de violencia de género. Vale, lo que dice la ley es excedencia por razón de violencia de género, no violencia machista. Vale, por lo tanto, esas quizá con las que más podríamos dudar. Pero bueno, sabiendo que es violencia de género y no violencia machista, yo creo que acotamos bien y nos quedamos con la B de Barcelona. Vale, y esas son las formas de excedencia que se contemplan en el TREVEP, artículo 87, 88, no me acuerdo. Pero bueno, por ahí. Esas son las que están en el TREVEP. Ahora os digo, sobre todo para aquellos que vais a oposiciones pues, o autonómicas o locales, para los que tengáis norma autonómica de desarrollo también en vuestro programa, claro, hay que tener en cuenta que las excedencias del TREVEP son esas, pero puede ser que en vuestra comunidad autónoma o en vuestra entidad local o lo que sea, para vuestra administración, puede ser que haya más. ¿Por qué? Porque de hecho es lo que ocurre en Galicia. En Galicia tenemos más formas de excedencia y también hay más situaciones administrativas. ¿Por qué? Porque el TREPEP es normativa básica y luego las normas de desarrollo pueden regular cosas a mayores. Entonces, hay que tener siempre muy en cuenta, ¿eh? Estas son las del TREPEP. No necesariamente son todas las que hay, puede haber más, pero estas son las del TREPEP, las de la normativa básica. Como mínimo habrá estas y luego podrá haber más. Bueno, o sea que sobre todo para aquellos que vais a comunidades autónomas o entidades locales que tengáis norma de desarrollo, muy importante tener esto que os digo en cuenta. Vale, y ante esta pregunta, B de Barcelona, voluntaria por interés particular, voluntaria por agrupación familiar, y luego fijaros que es excedencia por cuidado de familiares, no voluntaria por cuidado de familiares, es excedencia por cuidado de familiares. Y luego lo dicho, es violencia de género y violencia terrorista, no violencia machista. La buena, B de Barcelona. Luego, la siguiente también, esta es clásica, o sea, esta es clásica. Y además nos dice, señale la respuesta completa, o sea, la buena, buena. Los tipos de empleados públicos, la clasificación de los empleados públicos. De hecho, aquí tengo un vídeo en el canal de YouTube que enfatizo mucho el tema del personal directivo, que no es una clase de empleado público. Es un empleado público, el personal directivo son empleados públicos, pero no es una clase de empleado público. Vale, vemos y os comento. Vale, las clases de empleados públicos que están en el artículo 8, la D de Dinamarca. Funcionario de carrera, primer tipo, primera clase. Funcionario interino, segunda clase. Personal laboral, que puede ser fijo, indefinido o temporal, y luego por último personal eventual. Esos 4 tipos, funcionarios de carrera, funcionarios interinos, laborales, ya sean fijos, indefinidos o temporales, y luego personal eventual. Esas son las clases de empleados públicos que se contemplan en el artículo 8. Son esas. Lo dicho, en esta pregunta en concreto no juegan con eso, pero es que lo he visto en tantas ocasiones que me parece muy importante destacarlo. El personal directivo no es una clase de empleado público. Ahora, muchas veces me dicen, pero son empleados públicos. Sí, son empleados públicos, pero no es una clase de empleado público. Es como decir, un jefe de servicio. ¿Un jefe de servicio es un empleado público? Obviamente lo es. Ahora, ¿es una clase de empleado público según el artículo 8 del TREBEP? No.
Los jefes de servicio no, las clases son estas: funcionario de carrera, funcionario interino, laboral y eventual. Esas son las clases. Ahora, ¿un jefe de servicio es un empleado público? Por supuesto que lo es. Yo soy un empleado público, sí, claro que lo soy, pero no soy una clase de empleado público. Igual que ser jefe de servicio no es una clase de empleado público, aun siendo empleado público, o ser auxiliar administrativo es empleado público, pero no es una clase de empleado público. Hay que diferenciar. Y lo mismo ocurre con el personal directivo. O sea, son empleados públicos, pero no es una clase de empleado público. Las clases, estas que tenemos aquí. Vale, que con esto la gente se suele liar un montón. Las clases, estas. Luego hay muchísimas más personas que son empleados públicos. Jefe de servicio, jefe de sección, puesto base del grupo A1, puesto base del grupo A2, jefe de negociado, auxiliar administrativo. Hay muchísimos, pero las clases son estas. Funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral, ya sea fijo, indefinido, temporal, y personal eventual. Estas y solo estas, ninguna más. Importante porque es pregunta súper habitual. Correcta, de Dinamarca. Luego la tercera, por la parte de las mesas de negociación, nos dicen: de conformidad con el artículo 33 del TVEP, que regula la negociación colectiva y en cuyo apartado primero, párrafo segundo, se regula quién constituye las mesas de negociación, nos dice: ¿quién de los siguientes no estaría legitimado para estar presente? Ojo, lo ya he comentado en múltiples ocasiones, ¿quién no estaría legitimado para estar presente? Vale, lo de siempre, hay que fijarse muy bien si nos preguntan por la correcta, por la incorrecta, por la que es, por la que no es. Aquí va a haber 3 que sí que están legitimados y 1 que no. Vale, importante, ¿eh? No legitimado, los delegados de personal. Vale, esta es la buena, la que hay que contestar. No legitimado, delegados de personal. Por lo tanto, los otros 3 sí que están legitimados. Pregunta chula también para repasar. Organizaciones sindicales más representativas a nivel de comunidad autónoma sí que estarían legitimados. Los sindicatos que hayan obtenido el 10% o más de los representantes en las elecciones para delegados y juntas de personal en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de constitución de esa mesa de negociación, también son lo fundamental, los que hayan obtenido el 10% más en ese ámbito. También. Y evidentemente, los representantes de la administración pública pertinente, también. Luego acordaros que también estarían legitimados organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal. O sea que al final, por un lado, estarían los representantes de la administración, obviamente, tendrá que haber alguien representante de la administración, si no, malamente vas a negociar nada. Y luego, por la otra parte, por la parte de los trabajadores, por así decirlo, pues estarían organizaciones sindicales más representativas, a nivel estatal, las más representativas a nivel de comunidad autónoma, y luego los sindicatos que hayan obtenido al menos el 10% en las elecciones para delegados y juntas en esas unidades electorales comprendidas en el ámbito de la propia mesa de negociación. Vale, esa sería la legitimación. Por lo tanto, los delegados de personal de los funcionarios, no. O sea, nada más, si no, joder, que no habrá delegados de personal por ahí en adelante, sería bastante complicado que estuvieran todos allí en las mesas de negociación. Vale, o sea que el que no está legitimado, C de Cáceres. Por lo tanto, todos los otros sí que lo están. Vale, y así la pregunta 3. Luego, la 4, y aquí también vemos la respuesta, que además esta es pregunta bastante habitual, y luego os hago pequeño comentario. Nos dicen: de acuerdo con el TREBEP, con el Estatuto Básico del Empleado Público, por traslado de domicilio sin cambio de residencia, ¿qué permiso, si es que lo tiene, a qué permiso podría tener derecho un funcionario público? Vale, la correcta, un día. O sea, traslado de domicilio sin cambio de residencia, el funcionario público tiene derecho a un permiso de un día de duración. O sea, lo primero, sí que tienes permiso, por lo tanto ya con eso descartamos la opción D de Dinamarca, y luego, dentro de que sí que tienes un permiso, pues dentro de que hay un permiso, la duración mínima que podría tener, porque si menos de un día ya no podría ser nada. Bueno, podrían ser las horas, el tiempo necesario, pero no. De las opciones que tenemos, un día. Vale, entonces, traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día de permiso. Hay permiso y con ese día de duración. Aquí un poco parecido a lo que os comenté antes con las excedencias. Vale, esto es lo que dice el TREBEP y a efectos del TREBEP esta es la respuesta correcta. Ahora, en los que tengáis normas de desarrollo, por ejemplo en Galicia hay una regulación quizá más extensa. O sea, aquí nos hablan luego, en Galicia por ejemplo, nos diferencian en función del número de miembros de la unidad familiar, bueno, nos meten así, digamos, más detalles y en función de eso pues podría tener más o menos duración el permiso. Efectivamente, mínimo un día, pero luego puede haber otros supuestos que hagan que tenga duraciones superiores.
Vale, o sea que a efectos del TREVEP esto, pero lo dicho, si tenéis norma de desarrollo, muy importante, y ya os lo digo en general para todo, ¿eh? Para aquellos que tengáis norma de desarrollo, normalmente la norma de desarrollo mejora o mantiene o mejora el contenido del TREVEP. Pero siempre es muy importante que sepamos cómo se regulan las cosas en el TREVEP y cómo se regulan las cosas en la norma de desarrollo. Porque, a ver, si los tribunales son un poco bondadosos, pues no se meten a hacer preguntas tan a pillar, pero tribunales que sean un poquito malintencionados pueden jugar justo con esos detalles. O sea, justo con cómo es esto según esta norma y cómo es esto según esta otra norma. Y claro, que es el mismo concepto, en una norma viene regulado de una manera, en otra norma viene regulado de otra manera, y en función de por qué norma nos estén preguntando, tendremos que contestar una cosa u otra. Entonces, al final, a la hora de estudiar en estas normas que son, bueno, más o menos similares, pero diferentes, tipo TREVEP y la correspondiente norma autonómica de desarrollo, pues es muy importante que tengamos siempre en cuenta cómo se regulan las cosas en una norma y cómo se regulan en la otra. Y nos tenemos que ir fijando a la hora de estudiar y cotejar, digamos, las regulaciones en ambas normas y tener muy clarito cómo están en cada una de ellas las cosas. Vale, eso consejo genérico. Que os lo digo por el TREVE, pero lo podéis extrapolar a cualquier otro ámbito en el que tengáis norma básica estatal y norma de desarrollo, ¿eh? O sea, eso valdría para todo. Hay que tener muy claro cómo se dicen las cosas en la regulación básica y cómo se dicen en las normas de desarrollo. Vale, y nada, a efectos de esto, según el TREVEP, traslado de domicilio sin cambio de residencia, funcionario público derecho a un permiso de un día. Vale, dicho eso en su momento, me lo cogí yo. Vale, así que 4, pregunta número 4, correcta, la A. Luego la 5, aquí os digo que esta tiene truco, yo creo que es muy sencillita si aplicamos la lógica. Te dicen, según el Estatuto Básico, el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución en el ejercicio de la función pública, ¿qué tipo de falta disciplinaria va a constituir? Yo creo que esta es muy básica si tenemos un mínimo de idea del TREVE. Es muy grave. Es la A. Es muy grave porque solo puede ser muy grave. ¿Por qué? Porque en el TREVEP solo se tipifican de forma expresa las muy graves. Las graves y las leves no se tipifican de forma expresa, eso lo hacen las normas de desarrollo. Entonces, claro, si es una falta en concreto, una infracción en concreto, que se recoge en el TREVEP, solo puede ser muy grave. No puede ser ni grave ni leve porque las graves y las leves no vienen expresamente recogidas en el TREVEP. Más allá de que, por lo que nos dicen, en este caso concreto, ya se nos viene seguramente fácilmente a la cabeza que va a ser una muy grave. O sea, pero yo creo que incumplir el deber de respeto a la Constitución, a ver, tiene pinta de ser algo grave. Efectivamente, muy grave. O sea, quizá esta, por lógica, más o menos, la sacamos bien. O sea, incumplir ese deber de respeto a la Constitución va a ser muy grave. Es algo malísimo que no debes de hacer nunca. La Constitución, norma fundamental del ordenamiento jurídico, obviamente siempre habrá que respetarla. Si incumples ese deber de respeto, evidentemente es algo gravísimo, algo muy grave. Supone una infracción muy grave. Quizá por lógica la sacas. Pero es que además, si manejas más o menos el TREVEP, la estructura de la norma, joder, pues sabemos que efectivamente solamente vienen tipificadas de forma expresa las muy graves y por lo tanto, si nos hacen referencia a un tipo concreto, tendrá que ser muy grave. Otra cosa es que nos metieran a lo mejor una última opción de ninguna es correcta. Claro, si nos metieran una última opción de ninguna es correcta, pudiera ser que no nos encontráramos ante ningún tipo concreto, fuera una que se están inventando. Entonces ahí sí, que si tienes una última opción de ninguna es correcta, esta lógica tan básica que os comento a lo mejor no la podríamos aplicar con tanta facilidad. Pero si no hay ninguna opción de ninguna es correcta, si nos hablas de una infracción en concreto y nos dicen qué grado va a tener esta infracción según el TREVEP, joder, pues solamente puede ser muy grave porque son las únicas, como os digo, que vienen expresamente recogidas en el propio TREVEP. Lo mismo que os dije antes, TREVEP así. Luego las normas de desarrollo sí que tipifican también las graves y las muy graves. Entonces, esta lógica solo vale para el TREVEP. Si os preguntan por norma de desarrollo, ahí sí que por desgracia hay que memorizar cómo están las cosas en un sitio y en el otro. Pero, a efectos del TREVEP, solo están recogidas las muy graves y por lo tanto, ante una pregunta de este formato, solamente puede ser muy grave. Y así es. La buena, la A. Y luego la última, y esta también tiene detallito de fijarse, nos dicen, según lo establecido en el Estatuto Básico, el funcionario público derecho a solicitar reducción de hasta el 50% de la jornada laboral, con carácter retribuido, para atender cuidado de familiares de primer grado por razones de enfermedad muy grave. Y nos dicen cuál es el plazo máximo de duración de disfrute de este derecho. Disfrute en estas circunstancias, quizá no es la palabra, si tienes a un familiar de primer grado con una enfermedad muy grave, disfrutar, no creo que disfrutes mucho, pero bueno, es la palabra que se utiliza. La duración, un mes. Vale, la buena de Dinamarca. Duración, un mes. Pero aquí fijaros que los meten el matiz de enfermedad muy grave.
Vale, y eso es importante, ¿eh? Y esto también por normas de desarrollo. Por ejemplo, en Galicia hay mucho batiburrillo porque hay algunos permisos para casos de enfermedad grave, otros para casos de enfermedad muy grave. De hecho, tenemos una instrucción interna en la que, y súper larga, en la que te definen qué enfermedades son graves o qué enfermedades son muy graves. O sea, que el hecho de que sea muy grave parece que está puesto así por poner, pero no, tiene connotaciones, ¿eh? Porque hay determinadas enfermedades que son graves que no darían pie a este permiso, solamente sería para las muy graves. ¿Vale? Y es reducción de hasta el 50% con carácter retribuido. Familiar de primer grado, enfermedad muy grave, duración de ese permiso como máximo un mes.